Para nadie es un secreto que Samsung es una de las mejores marcas fabricando celulares, ya que varios de sus modelos cuentan con una gran calidad en sus pantallas, cámaras y rendimiento. Sin embargo, si te dijera que hay un celular de hace un par de años atrás que le sigue dando pelea a los Samsung actuales, ¿qué opinarías? Si quieres realizar una compra más informada o si solo te interesa este tema, quédate hasta el final para saber las características y qué puedes esperar este 2023 del LG V60 ThinQ. Características. Iniciemos con su precio, el cual actualmente puede rondar los $250 a $300. Y si bien es cierto que este es un modelo de hace casi 3 años, ten en cuenta que te puede sorprender. Por ejemplo, uno de sus principales apartados, más que su diseño, el cual es muy similar al Galaxy S10 Plus, son sus materiales de construcción, los cuales se sienten muy premium y durables debido a sus marcos de metal y a su cuerpo de vidrio. Y eso no es todo, también tiene una increíble pantalla POLED de 6.8 pulgadas que gracias a que es grande y que da una muy buena calidad en los colores y detalles, es excelente para visualizar diversos contenidos multimedia. En cuanto a sus cámaras, posee un lente principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 13, una cámara time of flight, la cual te permitirá tener un mejor desenfoque del fondo, y una cámara frontal de 10 megapíxeles. Y en general, sus lentes te darán buenos colores, buenos detalles y un gran desempeño, mejorables aún más con la Gcam de Google. Por otro lado, respecto a las grabaciones, tendrás un buen rango dinámico, una buena estabilización, una buena calidad de sonido y la posibilidad de grabar en 8K. Y ya pasando al rendimiento, le da potencia al Qualcomm Snapdragon 865 y 8 GB de RAM, los cuales dan un buen desempeño para tareas del día a día y para jugar. Además, cuenta con 5000 mAh como capacidad en su batería, 128 o 256 GB de almacenamiento, el cual puede ser ampliable mediante una tarjeta microSD, y un dual screen que te permitirá realizar simulaciones como las de un teclado físico o un mando. Y bueno, ya estamos casi en la mitad del video, pero antes de continuar, me gustaría conocer tu opinión. ¿Has tenido el LG V60 ThinQ o alguna referencia de él? ¿Qué tal te parece este modelo comparado a los celulares que actualmente se comercializan? Estaré leyendo tus opiniones en los comentarios. Puntos a favor. El LG V60 ThinQ ofrece muy buenos materiales de construcción que le dan una agradable sensación al tacto. Además, cuenta con entrada jack de 3.5 mm y una ranura para microSD en la cual podrás guardar diversos contenidos. Y por si no fuera poco, una muy buena pantalla para ver contenidos multimedia, y no es algo que sorprenda, ya que muchos fabricantes suelen utilizar pantallas de LG para sus dispositivos más premium. Y recuerda, cuenta además con una segunda pantalla que te permitirá realizar simulaciones como las de un teclado físico o un mando. Y también tiene controles manuales de cámara y video que están bien ordenados para facilitar la creación de contenido profesional. Puntos en contra. Por otro lado, como mencioné antes en las características, este modelo LG salió aproximadamente hace 3 años, por lo que no tendrá mayor soporte de actualizaciones a futuro. Además, tiene un diseño un poco anticuado y en su mayoría solo es posible encontrarlo reacondicionado. Recuerda funciones como su protección IP68, la cual permite resistir al agua y sumergir los celulares a 1.5 metros por 30 minutos, puede haberse degradado, por lo que tampoco es bueno que arriesgues tu dispositivo tratando de probarla. En conclusión, este es un celular muy balanceado que, a pesar de ser antiguo, puede todavía batirse en un mano a mano con muchos celulares actuales. Te brindará una muy buena calidad al visualizar contenido multimedia, un buen rendimiento, buenas cámaras y un novedoso dual screen que podrás configurar en cosas puntuales que puedes
puedas necesitar. Y bueno, si no te convence que sea muy antiguo y que ya no cuente con muchas políticas de actualizaciones, da clic en este video que aparece en continuación para conocer sobre el Galaxy A53, un celular que al igual que este, tiene excelentes cámaras y una muy buena pantalla. Así que ve a verlo ahora mismo y déjame un comentario con un emoji para saber que vienes de este video. Muchas gracias por llegar hasta el final y ahí te espero.